Manrique Moeno Aguilar, abogado especialista en consultoría artística, derecho del entretenimiento y propiedad intelectual en sus dos áreas, derechos de autor y propiedad industrial, litigante excepcional y ciudadano del mundo. Hoy nos comparte un poco de su vasta y variada experiencia. Hola, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta en su programa Entre Firmas. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa, creo que muy divertido, muy musical. No me adelanto. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Hola, Mafer, muy bien. Pues sí, en efecto. Espero que este programa sea sobre todo divertido, entretenido por el tema y ya conocerán a nuestro invitado que además estimamos mucho. Sí, oye, otra vez con invitado de lujo para arrancar esta segunda temporada del Entre Firmas. Y pues sí, efectivamente es un amigo, muy querido amigo de nosotros, Manrique Moeno. Bienvenido a este programa y gracias por haber aceptado. Te estuvimos correteando todo el año pasado y bueno, ya se nos hizo. Hola, Fernanda, Linda, Gastón, ¿cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Que sea la primera de muchas y que pueda yo colaborar en Entre Firmas. Me encanta verlos, me encanta verlos activos. Los conozco desde chiquitos, lo cual me da mucho gusto. Y esto es una muy buena manera de difundir sobre todo las cuestiones prácticas y lo que sucede en la locura del mundo del espectáculo eh, que tenemos en México especialmente, ¿no? Parte del reflejo de lo del mundo, pero encantado, me da muchísimo gusto verlos y pasemos a lo que tengamos que platicar y con gusto estoy a su disposición. Muchas gracias. No, bueno, pues empecemos poniéndole nota, ¿no? Vamos a hablar en este programa de música, de grupos musicales, de cómo se protegen las agrupaciones, los nombres de las agrupaciones musicales. Y yo tengo curiosidad, y déjame empezar por ahí, porque el nombre de las agrupaciones se protege por derechos de autor, pero también se puede proteger por marca. Y ese es el primer punto en el que a mí me gustaría eh, empezar, ¿no? Es decir, ¿cuál es la protección adecuada? ¿Cómo se deben de proteger los nombres de los artistas, los nombres de los grupos? ¿Y qué implicaciones tiene uno u otro registro? Porque no estoy para contarlo, pero nos escuchan muchos chavos que tienen sus bandas. Entonces, creo que lo que tú les vayas a contar es muy enriquecedor. Bueno, por una parte, eh, la legislación mexicana, como bien lo dijiste ahorita, contempla dos tipos de protecciones para los nombres, lo cual lo ha hecho en muchísimas ocasiones muy complicado, porque ya algunos sabrán, o los que no lo saben, pero los abogados que nos escuchan de la materia, la Ley Federal de Derechos de Autor tiene una parte, desde la primera ley del 59-60, pues tiene una parte que los legisladores o alguien en aquella época creó pues una parte que se llama reserva de derechos de autor. Ya sabemos que en la ley de derechos de autor hay cosas que pusieron, que tiene, es la ley de derechos de autor, pero que además tiene otras cosas que no son derechos de autor. Pero pues como trataban de algo relacionado con o algo parecido, pues como decía algún viejo maestro de la escuela, pues no encontraron dónde ponerlo y ahí lo pusieron todo. Entre esas cosas que no encontraron dónde poner y que además es un invento mexicano, yo no lo he encontrado en ninguna otra legislación, eh, es la reserva de derechos. Entonces, esa certificación para reservar el derecho del uso de un nombre, de un título, de un nombre de un periódico, de un nombre artístico, ¿no? De un personaje de caracterización, si bien tiene grandes efectos en México, y sí es una muy buena protección, eh, Gastón lo conoce muy bien esa área también, y vaya para el nombre artístico, para los personajes, ¿verdad? Permite muchas cosas para la defensa. Pero por otro lado tenemos la marca, ¿verdad? Que es donde en todo el mundo se registran la protección de los nombres, ¿no? Porque un grupo es un prestador de servicios y pues la principal marca es en la clase 41 de la famosa clasificación internacional de prestar un servicio artístico para espectáculos, para eventos públicos y de prestar ese servicio.
Y finalmente la reserva pues protege el nombre pues, para lo que quieras hacer, pues protege el nombre. ¿Qué sucede? Que para los jóvenes que nos ven, pues en México lo primero que tenemos que hacer es obtener la reserva. Yo siempre trato de obtener primero la reserva, que la reserva me da como ese título personal, ¿verdad? Igual que la marca, pero vaya, la reserva me da ya una garantía de casi de que me otorguen la marca si no hay nada similar en grado de confusión, o si hay un nombre de algo parecido al mío, pero que no es un grupo, pues la reserva indica exactamente que es un nombre artístico, ¿no? Entonces, bueno, gestionar la reserva y luego inmediatamente la marca, o como la reserva sale en 15, 20 días, afortunadamente ahora está, gracias a las nuevas gestiones del Indautor, a cargo de nuestro buen amigo Marco Morales, ¿verdad? Pues ya hay muchos trámites digitales que antes no existían. La reserva es uno de ellos y bueno, está funcionando muy bien y bueno, renovar, obtener el nombre artístico es más rápido y al mismo tiempo yo lo que he estado haciendo es meter los dos a la par. La reserva sale primero y inmediatamente con un escrito anexo, ¿verdad? Agregarlo al expediente de la marca para reforzar la marca que tarda muchísimo. Generalmente cuando sale la reserva la marca apenas estará en estudio de forma, ¿no? Entonces eso nos permite. La mejor manera en México es tener la reserva y contar con los dos. Ya tuvimos casos, yo tuve una muy desagradable experiencia de una reserva de derechos de un grupo que se llama Capaz de la Sierra, ¿verdad? Y se llama todavía, y que teníamos la reserva y la marca, y desafortunadamente hubo ahí algunos manejos, y una persona, pues se autocedió la reserva, ¿verdad? Y estuvo trabajando durante 4 años y medio en México, ostentándose con la reserva de derechos ante los empresarios y nosotros con la marca, lo cual acabó con el grupo, lo cual fue muy complicado porque hubo dos litigios en el Indautor muy largos, de 2 años, y luego el juicio de nulidad, y luego el amparo, que finalmente se logró probar, ¿verdad? Que la reserva era nuestra, ¿no? De la familia, de la viuda y de los hijos, y pero pues ya cuando había pasado eso, el grupo con su certificado hasta la televisión en provincia llegaba y hacían lo que querían, y pues tenían un documento legal 100% que los amparaba. Y eso es súper complicado. Entonces, como esos casos puede haber algunos otros similares y hay que tratar de evitar eso. Entonces, lo mejor es obtener los dos. Oye, Manrique, digo, ya que empiezas a hablar de esto, porque tocas algo que sucede mucho, no me quiero salir del mundo de los grupos, ¿no? De las agrupaciones musicales, de la música, porque sé la experiencia que tienes en eso y toda la historia que has hecho además en este medio, que ahorita también quiero que nos platiques, pero ¿cuáles son los principales problemas que tienen los grupos? O sea, cuando se inicia un grupo y no hacen esto, ¿no? De registrar, ¿ante qué problemáticas se enfrentan y qué consejo les darías a todos ellos que empiezan a poner un grupo? Porque ya nos explicaste muy bien que hay dos figuras jurídicas, ¿no? El nombre artístico por un lado y la marca, pero muchos no lo hacen. O sea, hay muchos que simplemente empiezan a trabajar, ¿no? Y se avientan como el borras y de repente ya traen una bronca, ¿no? Ya es, uno tiene el nombre artístico, el otro tiene la marca, y empieza a haber una serie de problemas. ¿Cómo has visto tú la evolución en este país del tema de las agrupaciones y qué les recomiendas? Mira, tienes toda la razón. Mira, vaya, mi experiencia corre desde por ahí de 1984, que empecé yo a ser manager de un grupo que se llama Botellita de Jerez. Después de la carrera, pues quedé inmerso por X o Y razones de la vida en el mundo del rock. Y empecé una historia profesionalizando, aplicando mi carrera a profesionalizar, porque los grupos, pues ahí iban, como dices tú, como el borras, en todas las áreas, ¿no? Si bien había pseudo representantes que lo único que hacen es vender y vender y vender y finalmente pues transarse, como se dice, se transaban a los artistas, grupos cantantes por todos lados, ¿no?
Desafortunadamente la cultura de proteger los derechos en el mundo latino, en el mundo del espectáculo latino, pues yo creo que tendrá ahorita, pues si tendrá 8 o 10 años que ya dicen, ay, le voy a preguntar a un abogado, ¿sí? Pues antes le llegaban a un abogado que además no sabía del área, que los volvía a transar desafortunadamente, ¿verdad? Y no sabía del área, y no sabía, y ellos menos. ¿Qué es lo que yo les doy cuando he dado clases para productores o para grupos musicales y para chavos ahí en el SAE de mi buen amigo Paco Amaya? Y a mucha gente que he dado ponencias o pláticas, pues es que la cultura de no estás obligado a saber y lo único que estás es obligado a preguntar. Y eso lo aplicamos en todos los aspectos de la vida. Si vas a comprar una casa, si vas a rentar un coche, si vas a hacer un contrato de arrendamiento financiero, lo que vayas a hacer, si no sabes lo que vas a hacer, pues y todo, y además todo, como abogados que estamos aquí los tres, sabemos que todas las relaciones humanas están ancladas y dirigidas por ordenamientos legales. Vaya, finalmente es la base de un Estado de Derecho y de un Estado en el que podamos vivir tratando de convivir de la mejor manera. En México y en los países latinos no hay cultura de protegerse antes. El abogado siempre ha sido una persona para resolver el problema en que me metí y no una persona para anticipar el problema de lo que voy a hacer o los problemas que me puedo meter o cómo me voy a organizar. Entonces, los chavos toda la vida y a hoy en día siguen haciendo sus grupos y nunca definen. Como yo les digo siempre, y ahí contestando tu pregunta en lo más parte directa, se juntan, empiezan a planear y a ellos lo que les importa es la creatividad, el ponerse a crear y a crear y a crear, y de repente a alguien se le ocurre el nombre y otro, y nunca definen quién es quién inventó el nombre, quién es el autor de las canciones, de verdad autor. Se pueden hacer cosas juntos, acaban como los Rolling Stones viviendo todos en un departamento, todos con la misma novia, y crean su mundo interno de la creatividad, del rock and roll, de vamos a ser estrellas, y el cómo legal, saben el cómo musical, o medio lo saben, o lo intuyen, o tienen el talento. Pero el cómo me voy a proteger y el cómo me voy a organizar en la industria, en mi fábrica de leche, que es lo que yo les digo, en mi fábrica de leche, en mi tienda de dulces, en mi maquiladora, de lo que pretendo vivir de una manera profesional, obtener ingresos, como los de Taylor Swift, que es el sueño de todo el mundo, ¿verdad? Porque todo artista que empieza quiere ser Taylor Swift, que es la de moda. Antes quería ser Madonna, ¿no? Pero no todos llegan ahí. Y todo artista quiere ser Elvis Presley, y todo grupo quiere ser los Rolling Stones, ¿sí? Y no llegan ahí. Contados los que llegan. Pero todos tienen un bagaje de organización jurídica. Y los chavos es lo que dejan al final. Pues yo siempre les digo, jóvenes, primero vamos, organícense ustedes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los dueños? Si son 2 o 3, si son 5, si todos van a ser dueños. ¿Quiénes son los compositores? ¿Y cómo van a trabajar? Aunque sea en un documento, en un contrato privado, en un papel, como les digo, pero que digan, a ver, vamos a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, ¿sí? Yo voy a poner esto, y el nombre, oye, si el nombre lo van a crear Manrique y Gastón, y tenemos 3 músicos, y nosotros lo inventamos, pues el nombre es nuestro. Vamos a cederles a los otros, pues apenas los acabamos de conocer, porque inmediatamente les vamos a dar un pedacito del nombre. Si los estamos invitando a colaborar con nuestro proyecto, pues es nuestro proyecto. Danos chance de Ya irnos veré a yo un en corte. futuro. ¿Perdón? Danos chance de irnos a un corte. Vale. Y justamente con eso quisiera yo regresar contigo de las implicaciones, porque creo que nos ha pasado a los tres, que los chavos en este ánimo de crear y de empezar a trabajar y empezar a ir a tocadas, los que llegan a hacer algún registro, tanto de obras como de reserva del nombre, pues se ponen todos, efectivamente, se ponen todos. Y entonces, a la hora que ya no se quieren tanto,
pues empiezan algunos problemas. Vamos a hablar de eso. Vámonos al corte y regresamos. Pues ya estamos de vuelta con este programa que empieza a ponerse divertido por este tema de los derechos y las titularidades. Y como siempre apunta Gastón, síganos, denos like, compartan, porque este programa lo hacemos de verdad solo con el ánimo de formar, de educar, de ayudar, de concientizar sobre la importancia que tienen los derechos de autor y los derechos de los autores y quienes explotan las obras. Entonces, bienvenidos todos sus comentarios y pues aquí seguimos. A ver, Manrique, ¿qué hacemos cuando los 7 son titulares de una reserva y luego ya no se quieren tanto? Pues es lo que pasa, mira, yo recuerdo, no quiero decir los nombres porque es muy conocido, pero uno de los Que lo diga. Yo los digo si quieres. uno de los No. grupos queridos que hace muchos años tuve alguna asesoría con ellos, cuando empezaban, pues estaban, me acuerdo, en un cuarto reunidos todos y ya los había firmado una gran disquera y estaban felices y habían creado un proyecto que no existía, que no había, que efectivamente ha sido muy famoso y ha recorrido el mundo, y ha sido muy grande, y lo han hecho bien. Y pues estaban esto y ya habían firmado un contrato todos y ya tenían 10, 15 canciones y estaban, y un día me acuerdo que me habló el que era pues el manager, el chavo que les ayudaba en aquella época, que curiosamente había trabajado conmigo muchos años con los grupos de rock, y y me dice un día en la noche, oye, ¿qué hago? Ayúdame. ¿No puedes hablar con ellos? Es que ya se están peleando, ya se están, vamos a firmar mañana, ya se están peleando, nos van a dar un anticipo, ya se están peleando, ya, ahora todo resulta que todos son autores de las canciones y que el nombre, entonces bueno, ahí fui a su casa y fue divertido a platicar ahí con ellos y ponerlos en orden, un poquito hacerles entender, ¿no? A 5 chavos que estaban en la locura de que iban a ser estrellas, pues de que había que definir quién es quién había inventado, si era para todos, si lo se hacían y cómo iban a trabajar, ¿no? Y me costó trabajo, pero hay más o menos. Se llegó a un arranque y luego han tenido cambios en la historia, pero bueno, finalmente siempre se llega a alguien. Y eso es lo que tienen que hacer. Lo mejor es empezar de cero. Decía Winston Churchill que el orden es control. Y si los chavos, como les digo, es que estás creando tu fábrica, de esto quieres vivir de tu grupo, organízate, tú no puedes hacer una fábrica sin tener los permisos para construir, sin tener los permisos, sin tener los insumos, sin tener los contratos con los proveedores. O sea, todo lo vas a tener legal. Si tus músicos son socios, pues hagan una sociedad. ¿Y cómo va a ser la sociedad? Si van a contratar empleados, oye, tú vas a trabajar conmigo y te voy a dejar que trabajes, ¿sí? Como los Mendoza, pero no eres dueño de los Mendoza. Gastón tiene mucha práctica con los luchadores, ¿no? Las reservas de los nombres y los caracteres, pues son de una empresa y llama a un gran luchador, un joven, le pone una máscara y dice, tú vas a trabajar como, ¿sí? X luchador durante tu contrato, pero no cuando te vayas, ¿sí? Te vas a querer ir con mi máscara, ¿no? Ya lo tuvimos también eso de problemas. Aquí pasa lo mismo, Fer. Como dices tú, están los 7, oye, pues alguien les dice, aquí hay una reserva. Ah, pues sí, pues ¿de quién? Pues de todos. Y como dices, cuando hay problemas, cuando besan a la misma novia y se enoja uno, cuando, que es muy común en estos casos, cuando, oye, es que yo le puse el tambor a la canción, sí, pero es que tú no hiciste ni la letra ni la música, no, pero yo le puse el tambor, yo también soy autor, no, pues es que no eres autor. Entonces, van y registran todo y no tienen un bagaje. Yo te puedo decir que 11 de cada 10 grupos americanos, cuando hacen eso, ya le preguntaron a un abogado y ya saben cómo lo tienen que registrar, ya saben qué es lo que van a hacer. Y aquí la obligación es preguntar, abrir los ojos, porque de verdad quieren vivir de eso, de verdad quieren trabajar de eso. No es un hobby que podemos hacer nosotros con nuestro querido productor Carlos, un grupo, ¿sí? Los 4, y dedicarnos a tocar los viernes en las tardes en la Bohemia, ¿no? No es así.
quieren vivir de eso, quieren grabar un disco, quieren hacer conciertos, quieren hacer giras, quieren tener contratos de patrocinio, quieren hacer comerciales, ¿verdad? Y todo eso implica sustratos legales. Y son muchos los pleitos porque el artista es muy egocentrista, el artista es el yo soy el creador, y es muy complicada la vida del artista, muy complicada. El artista, decía un gran hombre de la industria, que falleció hace muchos años, que apenas de Rosón lo conocido Mariano Rivera Conde, pero lo repetía don Rubén Faenzi, lo repetía el gran Guillermo Infante, que tuve la fortuna de abrir el primer despacho de asesoría legal y consultoría artística de México con él, que fue un gran hombre de la industria de la música, y llegó a ser el gran director de RCA y creador de grandes artistas por muchos años, y creador del Amprofón y de muchas cosas. Decía, a ver, el artista es un ser humano con una alta sensibilidad, pero que además es muy ingrato. Finalmente es el más ingrato que puede ser. Realmente trabajar con un artista es un matrimonio que si sale, sale bien, y si sale mal, pues el artista nunca va a tener la culpa de nada. Y si triunfa es porque él es un gran artista. Y de repente se le olvida el productor, el de atrás, el otro, el de abajo, el abogado que me arregló, y es así, y hay que aguantar eso. Y si fracasan, fue culpa del productor, fue culpa de la disquera, fue culpa de mi manager, fue culpa de todo. Entonces, hasta que se dan... Del abogado, man, y de El la culpa del abogado, abogado. el Oye, abogado hablando de eso, Gastón, que me metió claro, en... culpa siempre mía. Oye, fíjate que ahorita que dices eso, y viendo esto que hablas de tener un contrato, de un arreglo, digamos que por lo menos en materia de propiedad industrial, o sea, en materia de marcas, la propia ley te da la pauta para hacer estas reglas de uso, ¿no? Cuando hay cotitularidad. Yo en lo personal trato de evitar las cotitularidades porque justo pasan esas cosas después, pero cuando no hay de otro, porque así fue, o a lo mejor la creación del grupo evidentemente o efectivamente viene de 2 o 3 personas y necesariamente vas a tener que hacer ese acuerdo. Y por lo menos en materia marcaria te obliga la ley a presentar estas reglas de uso, pero en materia de reservas no. O sea, no hay una obligación. ¿Tú crees que lo ideal sería hacer este acuerdo de todos, independientemente de las reglas de uso, un acuerdo más allá, que decías, ya apuntabas a este acuerdo privado, y dar ahí la pauta de qué pasa si mañana se sale un cuate del grupo, ¿no? O sea, porque lo hemos visto, ¿no? La Dinamita y muchas agrupaciones que son 5, 7, 10 cotitulares, y entonces yo me salgo y pongo mi grupo y se arma un San Quintín el día de mañana porque la gente no sabe quién es quién. O sea, creo que valdría eso la pena, ¿no, man? Es algo que creo que habría que incitar a hacer y apuntarle a los que empiezan a decir, oye, está bien, quieren ser los 7, nada más vamos a poner las reglas del juego, no para ahorita, sino por si mañana se me salen, ¿no? Desde luego, totalmente. Yo recuerdo que en la ley del 60 hasta la ley del 96, cuando metías un certificado, que es la nueva, ¿no? Y cuando ingresabas una solicitud de reserva, tenía la solicitud unos porcentajes. Si tú ves una vieja solicitud de reserva, un expediente viejo, vas a ver que tenía unos porcentajes de participación. Y si bien no había convenio de reglas de uso como en marca, ahí podías poner 60, 30, 30, ¿no? 20, 20, 20 o 50, 50. Y después de la nueva ley, pues lo quitaron, pero yo pienso que no, y estoy seguro, que no quita que el indautor te reciba tu solicitud con un escrito anexo, ¿verdad? Indicando las reglas de qué pasa, quién es quién y qué pasa si se acaba. Yo pienso que es un escrito que queda dentro del expediente en otra documentación en lo que viene. Y ese acuerdo privado es que va a todo, Gastón. Va, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Quién va a hacer qué? ¿Sí? ¿Con quién cómo nos vamos a repartir el dinero? Si vamos a poner un dinero, si vamos a hacer un fondo de reserva, ¿qué vamos a hacer? Si esto va a ser nuestro. En fin, unas reglas de cómo vamos a trabajar, que finalmente es un contrato de sociedad, o si de plano
Ahora yo he estado trabajando un par de grupos en España que son dos y contratan a sus músicos. Vaya, cuando estuve con los Temerarios 4 años, eran 3 los dueños de todo y los demás eran empleados. ¿Sí? Y los demás eran empleados. Entonces yo ahí, por ejemplo, llegamos a tener una holding con 12 empresas y llegué a dirigir, teníamos 110 empleados para una agrupación musical que estaba en los Cuernos de la Luna. Y teníamos las empresas totalmente definidas y la empresa que contrataba a todos los que trabajaban con nosotros y la empresa que contrataba a los 2 chavos que eran el baterista y el percusionista, que ganaban bien, se les pagaba muy bien, pero que no eran los dueños de los Temerarios. Y que ahí reconocen que no eran los dueños de los Temerarios, del nombre ni de la marca. Que trabajan para los Temerarios y se pueden ir y se les liquidará de acuerdo a todas las de la ley. Pues costó trabajo, pero me hicieron caso, llegamos a tener una gran organización, inclusive se llamaba Organización Musical Los Temerarios S.A., una holding, ¿verdad? Y teníamos la empresa que compraba los equipos de audio y que la rentaba a la empresa que producía los bailes, que contrataba con el promotor, ¿verdad? Y teníamos 2 editoras, una de un hermano y otra del otro hermano, ¿verdad? Que las administraba otra editora. Entonces, se va haciendo un bagaje. Entonces, claro, todo eso cuesta mucho dinero hacerlo. Pero si empiezas cuando menos con un papel, decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a poner? Y lo vamos a firmar. Como decimos siempre, Gastón, y cuando hemos examinado, tengo el papelito para decirte, oye, aquí dice. ¿No lo quieres cumplir? Bueno, pues vamos a ver si alguien te obliga, ¿sí? Pero aquí dice lo que ibas a hacer. Claro, ¿sabes Pero, qué, man? Y es cierto, ¿eh? Es cierto, creo que es algo que hablabas de los costos, pero luego sale más caro andar litigando, ¿no? Déjanos ir a un corte, venga, porque creo que vale la pena que nos platiques de casos concretos, ¿no? Algunos que inclusive hemos tenido la fortuna de ver, donde vienen esas problemáticas, ¿no? Por no haberlo hecho de una manera correcta o por las cuestiones que a veces los propios integrantes del grupo creen, porque por el simple hecho de trabajar dentro del grupo, pues no te da derechos ni de uso del nombre, ni de derechos de autor, y solamente tendrás ahí pues, tus cuestiones como intérprete, ¿no? O ejecutante, que es otra cosa, que es un derecho conexo. Pero déjanos ir un corte y regresar con este tema. encantado la vida. Bueno, pues ya estamos de regreso con mi querido Don Manrique, porque ya me dijo que le tengo que guardar respeto absoluto y total, lo cual, además de cariño, sabe que es cierto. Oye, Manrique, fíjate que, digo, viendo esto y apuntando un poco a dónde vas, porque aquí hemos insistido mucho eso, ¿no? La importancia de buscar al abogado, pero al abogado no a cualquier abogado, y aquí no es que nos estemos dando nuestro taco porque somos más que los demás, entre paréntesis, sí, pero al final del día necesitas a alguien que sepa de la materia. O sea, tú hablabas de que fuiste el primer despacho en México dedicado exclusivamente a temas del entretenimiento, sobre todo musical y de agrupaciones. O sea, no es cualquier cosa y no es cualquier abogado. Y entonces vienen los problemas, ¿no? Porque nace el grupo. Vamos a suponer que, bueno, ya está el grupo. De alguna manera alguien sí tuvo la precaución de solicitar el registro del nombre artístico, la marca, pero luego el vocalista se va, ¿no? Se sale del grupo y dice, ya me cansé, ya me cayeron gordos. Y lo primero que hace, man, es ir a poner un grupo con el mismo nombre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el vocalista al que conocen. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué es esto? ¿Y qué has visto tú y cómo lo has vivido a lo largo de los años que tienes de experiencia? Porque creo que es algo muy recurrente, ¿no? Que se les hace muy fácil, me salgo del grupo y ahora pongo el mío pues parecido o el mismo O nombre, igual, porque más llegan a ese grado, ¿no? ya. Pues mira, tocando primero lo que dijiste, a ver, ya desde hace muchos años se acabaron los abogados todólogos, ¿no? Yo tenía amigos de mi generación que todavía litigaban
en laboral, en civil, en penal, ¿no? En mercantil y hacían corporativo y el todólogo, porque pues muchos años, vaya, en los 40, pues el abogado hacía de todo, ¿no? En los 50, en los 60, en los 70, pero ya todo se ha especializado, ¿no? Un cardiólogo, pues, un cardiólogo es cardiólogo, pero no es cirujano cardiólogo, ¿no? Y un gastroenterólogo es doctor, pero no ve problemas de rodilla, ¿no? Entonces, y el derecho se ha especializado, ¿no? Ahorita vemos que ya se están especializando muchos jóvenes, a ver si nos queda todavía el cerebro para especializarnos un poquito en propiedad intelectual y en todo ese bagaje nuevo que viene. Y pues definitivamente, no cualquier abogado, porque luego llegan con un abogado, y pues como es abogado y aprovecha, y desafortunadamente a muchos los aprovechan. Por eso el artista siempre crece muy temeroso de todo y muy desconfiado. Siempre será desconfiado, y sobre todo el artista latino siempre será desconfiado, porque cuando ya llega algo, como decimos coloquialmente, ya se lo abrocharon, 3 o 4 amarguísimas expedientes, con dinero, con trabajos, con nombres, con muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, pues afortunadamente ya hay gente, como dices tú, pues que tenemos la experiencia, que lo hemos vivido tanto en experiencia como estudiado, todo lo que sí hay una legislación y cada vez afortunadamente hay más, pues hay que ir a buscar el abogado idóneo, ¿no? Sí organizarse desde el principio, porque como dice Gastón, pasando a tu segunda parte, a ver, empieza el grupo. ¿Qué sucede cuando es un grupo musical? El frente del grupo musical siempre es el cantante, ¿no? No siempre el cantante, ¿sí? O los cantantes es dueño del grupo. A veces lo contratan, ¿no? Entonces podemos tener un grupo, muchas veces, como la Sonora Dinamita, como la banda, las bandas, muchas bandas, los cantantes no son socios, ¿sí? Son cantantes. Pero claro, cantan y cantan, dan la cara y puedes ver las redes sociales de cantantes que se han salido de bandas y que ahora tienen su banda y algunos, como dices tú, han creado sus bandas y han creado sus grupos y le ponen el mismo nombre. Recién antier, Gastón y yo tuvimos una reunión, ahora estoy por aquí con un problema, no podemos ir ahorita porque no hemos cerrado el contrato con el cliente, pero está en lo mismo, ¿no? Se salió el cantante de tantos años y lleva destruyendo al grupo y trabaje en Estados Unidos y en México, y si el grupo quiere cobrar 100, pues el otro le habla al empresario y yo voy por 80, total, yo soy el cantante y es el que me conoce la gente, ¿no? Y los empresarios son mucha gente sin escrúpulos, la verdad, tal cual. No todos. Oye, Mario, ahorita que dices eso, porque es bien interesante, y además de esto, luego como el cantante dice, como yo canto las rolas, ¿no? Y a mí pues también son mías, ¿no? Entonces, y el grupo dice, no, pues son mías. Entonces, ahí también otra bronca, además del nombre que se salen, lo ponen, digamos, los temas musicales, ¿no? El playlist de los conciertos, y dicen, pues también voy a cantar las mismas canciones, y todavía generas más confusión, ¿no? Ya, bueno, regresando, simplemente para terminar, hemos tenido, Gastón y yo, casos hasta de la falsificación de marca y de 3 de un grupo que han hecho un grupo, como el de Montes de Durango, como los de Capaz, como los de Banda Pequeños, como el Banda Maguey, que se salen y varios se han creado. Generalmente más es en ese ámbito. Yo de grupos de rock no he tenido ni de grupos de pop, así que alguien se salga y que haya trabajado, porque pues es otro mundo. Pero aquí, por ejemplo, hoy actualmente creo que hay 3 de 5 cadetes de Linares, ¿no? Entonces, pues eso finalmente eh, ocasiona una gran confusión, pero si tenemos arreglado y tenemos cómo restregarle al que se salió, que no lo puede hacer, tú mismo lo has tenido ahora recientemente hace unos años con los luchadores, ¿no? Dejan de ser luchadores de la empresa, Claro. cogen la misma máscara y se ponen a luchar igual. ¿Por qué? Porque el cuerpo, aunque no les vea la cara, el cuerpo, los movimientos que sea, pues ese es el bueno, ¿no? Pero pues desafortunadamente no es el bueno, ¿no? Finalmente son personajes y sus interpretaciones. Y ahora tocando Déjenme ponerle una complicación más o hacerles una pregunta más. Primero, me encantaría que nos expliquen cuánto dura una reserva, ¿no? Si eso, pues una vez que se termina,
se muere la reserva y tan, y cualquiera la puede usar, o si podemos actualizarla, o sea, ¿qué pasa con la reserva de un nombre? Y efectivamente, como ustedes dicen, cuando son 7 los titulares, los dueños del nombre, y se separan, se odian, van y forman sus propios grupos, sus nuevos grupos, todos pueden usar la reserva, todos pueden usar ese nombre, le tienen que pasar una lana a los otros 6 por lo que están haciendo con el uso del nombre. ¿Cómo funciona eso? Y si se muere uno de ellos, ¿ese derecho le pasa a los demás o le pasa a sus... O sea, ¿qué pasa con todo eso? Porque creo que la mejor manera de que la gente y de los chavos que están empezando nos entienda de lo complicado que es esto y de la necesidad de ir bien asesorados, es precisamente lo que ocurre después, ¿no? Es decir, ya nos odiamos, ya nos separamos, ¿qué onda? ¿Yo puedo usar el nombre? ¿No lo puedo usar? ¿Lo tengo que renovar? ¿No lo tengo que renovar? Si lo pierdo, ¿qué pasa? Bueno, pues a ver, ¿digo algo, Gastón? No, adelante, adelante, y ahorita lo complemento Claro, porque ahorita regresamos a you're los, the Una star, preguntona. you're the star, Oyman, you are the no, star. regresemos a los derechos de autor. A ver, las reservas, pues tienen una duración, ¿no? Son 5 años y son renovables toda la vida que quieras. Mientras dure el grupo, la puedes renovar. Yo soy del criterio que si la dejas de usar, ¿verdad? Y el grupo ya se volvió famoso en reservas, si llegamos mañana tú y yo y queremos renovar un grupo que ya desapareció, Acapulco Tropical, pues a lo mejor nos salen con que Acapulco Tropical es un grupo extremadamente famoso y que tenemos, que estuvo reservado alguna vez y protegido a nombre de fulano y mengano, y pues que tendremos que tener algún consentimiento de esos señores o de algún heredero o algo, porque finalmente, tanto los certificados como los de derechos de autor, como de los certificados de reserva, como los certificados de registro de obra, como los certificados de marca, pues son susceptibles son bienes intangibles y son derechos personales, se pueden heredar, ¿no? Se transmiten mortis causa y se transmiten también entre vivos, ¿no? Más que darles una lana, yo le llamo una sesión de derechos, una sesión de derechos onerosa, ¿no? A ver, en el sentido, por ejemplo, de la reserva, 5 años y regresa. Las marcas, pues sabes que 10 años y renovables, per seculam seculorum, ¿no? Y hasta ahora ya puedes hacer la marca famosa, ¿no? Yo creo que ahorita muchísimos grupos pueden hacer su marca famosa, pues, pues les quitaría menos problemas ya, porque ya es la marca para esos dueños de la marca, no para los que estén tocando y saliendo en el escenario o en las fotos del disco. Ojo, sí, que esos luego se sienten dueños de todo, ¿no? Y en la reserva, pues lo mismo. Si bien, Gastón, que lo dije hace ratito, si no ingresas el escrito en el indautor con una especie de reglas de uso o de porcentajes, ¿sí? En el contrato que tengas de trabajo entre todos, ¿no? Yo, por ejemplo, si es entre todos, bueno, tocando a la reserva de derechos o tocando al nombre artístico, es de Gastón Esquivel, pero lo permite utilizar mientras trabaje. Y cuando trabaje, no puede, Manrique ya no lo puede utilizar. Y tendrá una pena convencional de $100,000 por si lo quiere utilizar. Bueno, pues ya lo pusiste. Ahora vas y lo haces, bueno, pues tú dijiste, ahora te voy a tratar de cobrar los $100,000, a ver si los tienes. O a la vista, o a veces te los saco. Pero bueno, tú solito te metiste en un problema, ¿no? Y en eso tiene que estar todo. Hasta cuando compran el equipo y quién compra el equipo y quién lo compró, quién es dueño de los baffles, de esto, del otro, de la consola, bla, 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 bla. Entonces, todo eso se tiene que organizar muy bien, ¿no? Y tocando a esto regresamos a los autores, ¿no? Preguntaba los Sí, sí, te plazos. decía que, o sea, que se salen del grupo, además de que entran a la falsificación de la marca y que además es lo interesante de esta doble protección, o sea, la reserva de derechos no alcanza más que para una infracción, pero la marca, si es idéntica, es una falsificación y los puedes meter a la cárcel por andar falsificando la marca, pero además de eso, van y cantan las mismas canciones que cantaban con el grupo, diciendo, no, pues como yo las cantaba con el grupo, pues también tengo derecho a cantarlas ahora acá. ¿Ahí qué pasa? A ver, aquí yo creo que para que los chavos lo entiendan, el auditorio, que no sea abogado, partimos primero, ¿quién es el autor original de las obras? Y ahí, como decía Fernanda, también viene el amor y el romanticismo, ¿sí? De que Coldplay
ahorita Coldplay, si tú ves un crédito de Coldplay, pues están los 5 como autores, y efectivamente porque los 5 se sientan y se ponen a componer juntos. Y se ponen el mismo porcentaje, seguramente, ¿no? Pero, por ejemplo, si vemos los Rolling Stones, pues vemos que son Jagger y Richards. Y ahí rara vez hay algo de Wyman, o hubo algo de Wyman, o algo de los otros, o de Ron Wood. Ron Wood tiene varios discos de él, pero obras grabadas, salvo en este nuevo disco, viene una obra de Ron Wood al 100%. Y bueno, pues esa obra es de Ron Wood, pertenece a Ron Wood, a sus derechos y a los herederos de Ron Wood. Lennon y McCartney, pues todos son de Lennon y McCartney, ¿no? No participaron, hay de Lennon, McCartney, Harrison, y hay de Lennon, McCartney, Harrison y Starr. Y hay unas de Lennon, pues solo, y alguna por ahí que se coló de Lennon solo grabada por los Beatles. Entonces, aquí los chavos cuando se juntan, cuando están ensayando, cuando están tocando, cuando están creando, tienen que definir muy bien quiénes fueron creadores de qué. Ahora yo veo que toman talleres y eso, y las editoras ofrecen talleres gratis a los que pretenden colaborar y les explican, porque como dije hace ratito, ¿no? Es que yo toqué la batería, yo le puse la batería. No, pues es un arreglo, pero si partimos de que lo primigenio es la letra, la música y la melodía, la originalidad de la canción, de la obra musical con letra, para ser certero, ¿verdad? Pues eso es lo que está protegido. Y desentrañar desde el principio. ¿Quién hizo eso? Así es como tiene que quedar el registro. Ahora, en materia de registro de obra, yo puedo poner ciertos porcentajes. Si yo le quiero a mis colaboradores otorgar un porcentaje, se los otorgo el porcentaje. Si la registro con el porcentaje, está bien. Si lo firmo por separado, pues va a costar más trabajo, ¿verdad? Pero lo tengo firmado. Si ya está en el título 60, 30, 30, esto ya hacen muchos grupos. Están componiendo juntos. Y ahora que están componiendo en coautorías. Y serán los talleres. Y los de Morat con fulano de tal. Y con el compositor fulano de tal. Y entonces obviamente registran la obra con los 4 de Morat, con los 3 de Morat, con el compositor nuevo y luego la canta Morat, con un, ¿cómo le llaman ahora? Tienen una palabra nueva que invitan a trabajar y a cantar la canción, ¿no? Con otro artista, ¿no? Colaboraciones y el featuring. ¿No? Porque a mí no me gusta mucho las colaboraciones, pero bueno, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y porque finalmente alguien se cuelga de alguien, y es una vez o dos, no vas a trabajar toda tu vida con tu grupo y otro artista muy famoso, ¿verdad? Grabarás una. Entonces, bueno, pero finalmente está pasando. Ahora, ¿qué sucede, Gax? Pues lo que sí tienen que tener es, bueno, los autores, finalmente, chicos, ¿quién hizo la letra y la música? Ok, pues nosotros somos, oye, ¿le voy a dar un porcentaje al otro? Pues vamos a darles un porcentaje, un 10% por todo lo que hicieron. Pues pongámoslo como debe de ser. Ahora, los intérpretes también, y esto viene de una mala costumbre, pues de la radio mundial, ¿no? Yo creo que son pocas las estaciones. Yo creo que el único locutor que yo conozco, que es mi queridísimo Gustavo Albite, ¿verdad? De los mejores momentos con Radio Felicidad, que ahora sí es comercial, pero escúchenlo de 6 de la mañana a 10 de la mañana, en vivo, y es un hombre que sabe de música, y es el único hombre que hasta tenía un programa en otra estación, cuando trabajaba en otro núcleo de radio. Es el único hombre que se dedicó a decir al público quiénes eran los compositores. Es un hombre que respeta a los compositores. Y entonces decía, X canción, no decir el nombre, ¿verdad? Amor Eterno, original de Alberto Guidera Valadez, ¿no? Mejor conocido como Juan Gabriel, interpretada por Fernando Lamora, ¿no? Y podemos decir así, ¿no? Amar y Vivir, ¿no? Del gran Don Manuel Alejandro, interpretada por José José, ¿no? Y entonces, muchas veces decimos, esa es la canción de José José, esta es la canción de Luis Miguel, esta es la canción de Lupita D'Alessio. Y ni José José, ni Luis Miguel, ni Lupita D'Alessio compusieron la canción, la cantan, y la puede cantar otro. Ahora, cuando ya los chavos entienden eso, pero los cantantes, como dicen Gastón, se van, pues ya podríamos entrar en unas ciertas prohibiciones que nos permite la ley de grabación
e inclusive de interpretación. Cuesta mucho trabajo, pero a veces se logran. Pero finalmente hay que partir de la base. Si los chavos están grabando la canción, ¿sí? Yo he tenido que firmar convenios en donde el que se salió fue tan malo que tuvo que firmar que no puede grabar las canciones, ¿no? Por X tiempo. Las mismas disqueras a un grupo lo firma y cuando termina su contrato y sus renovaciones, en 5 o 10 años, inclusive hay una disquera que amarró los grandes grupos de los 60 para nunca jamás en su vida volver a grabar las mismas canciones. Oye, querido, vámonos al último corte y cuando regresemos, yo sé que Gastón va a querer meterse con el tema de la inteligencia artificial, pero yo tengo una pregunta primero y es, ¿qué pasa cuando tú pones un nombre similar a otro que ya existe? ¿No? Porque yo he visto muchos grupos que tienen nombres bien parecidos y también me ha pasado solicitar una reserva de, para un grupo que tiene una palabra o dos palabras parecidas con otro grupo, que son géneros totalmente diferentes y que te la niegan. No sé si les ha pasado esto, pero me gustaría que nos dijeran cómo lo resuelven los chavos, porque también pues están muy casados con su nombre y a la mera hora no pueden obtener la reserva por este tipo de situaciones que se dan. Entonces, vámonos al corte y volvemos. Hola, ya estamos de regreso. Y la verdad es que el tiempo se me pasó muy rápido y tengo tantas cosas que preguntarles a los dos. Pero a ver, a mí me ha pasado en el tema de las publicaciones periódicas, que no es muy lejano al tema de las reservas para agrupaciones, en donde nos han negado una reserva de un título que es muy similar, dice la autoridad, en grado de confusión con otra que ya existe. Les pongo un ejemplo. En alguna ocasión quisimos proteger La Máscara, ¿no? Para una revista literaria y nos las negaron porque ya existían máscaras y caballeros y cabelleras de box y lucha, ¿no? Entonces, pues nosotros decíamos, es que no tiene nada que ver, el público objetivo de una y otra son totalmente diferentes, la manera en la que se van a comercializar las revistas es diferente y no entendemos cómo alguien que va a comprar máscaras y cabelleras se va a equivocar y va a comprar la máscara que es totalmente poesía. Eso pasa también con las agrupaciones. Les pueden negar por una palabra internacional o México o hay palabras que no se pueden incluir o que no se toman en cuenta. Perdón, ya son muchas preguntas, pero es que eso siempre me ha intrigado. ¿Cuáles son los criterios para valorarlo? Y como tú dijiste al inicio, vámonos primero por la reserva y luego por la marca. Bueno, y si yo ya tengo la reserva y cuando voy a la marca me la niegan, ¿qué onda? ¿Qué hago? No, pues ya tienen la reserva. Yo lo que hago es que le hablo a Gastón porque sabe mucho y le digo, a ver, Gastón, vamos a pelearnos ahora vamos a litigar la nulidad de la resolución del indautor, ¿no? Y vamos a esgrimir, entonces hay el procedimiento interno y si perdemos, ¿verdad? El recurso de inconformidad, pues vamos al juicio de nulidad, a ver si logramos convencer que el magistrado le diga al indautor, oye, el género tiene mucho que ver. Oye, esta es una revista y el que compra, a ver, probablemente no quiero decir, uno de 10, ¿no? Que va a la lucha libre, también lea a El Quijote y le gusta la poesía, ¿no? Y a Pablo Neruda, ¿no? Entonces, bueno, entonces dice, ay, ¿ahora cuál compro? ¿No? Pues es un poquito complicado. Bueno, existen los procedimientos internos para pelearse contra la misma autoridad, esgrimiendo los argumentos a ver si la logramos obtener, ¿no? Sí nos ha pasado y dices, bueno, pues sí, oye, es que este grupo se llama tal. ¿Qué sucede? Déjame que te interrumpa porque yo quiero que les platiques el de Sin Bandera y tu argumento, porque ese es una joya, el argumento de Sin Bandera, porque además tiene mucho que ver y es muy cierto lo que dices. A mí me encantaría y hay que hacerlo, Mafer, y a lo mejor invitamos a Manrique ese mismo día y echamos Claro, montón al director de reservas, porque
hablan y hablan y hablan de los criterios y los criterios y los criterios, pero no hay criterios. O sea, el problema es que no hay ni siquiera unos lineamientos internos en el propio Indautor que a nosotros como usuarios nos den un poco la pauta de este tipo de cosas, ¿no? A mí se me hace absurdo que tú no puedas registrar efectivamente, como sucede en marcas, por este principio de especialidad en materia de marcas, que si no son los mismos servicios o similares servicios, pueden perfectamente coexistir dos marcas, ¿no? Iberia aceite, Iberia la línea aérea, y nadie en su maldita vida se va a confundir, se va a trepar una lata para irse a Madrid, ¿no? Ni se va a untar un avión para hacer los huevos revueltos. Entonces, y acá pasa, o sea, copiamos la figura de marcas en el tema de reservas, pero lo hicimos tan mal, y me incluyo porque ya estamos inmersos en este mundo, que ahora tenemos la problemática justo de lo que dices, ¿no? Quiero poner una revista, pero es que hay un grupo que se llama La Máscara. Bueno, ¿y qué demonios tiene que ver el grupo con la revista? Y eso no hay ese lineamiento en el Indautor, y creo que es algo que, como bien dice Manrique, lo hemos tenido que acabar haciendo a través de litigios. Entonces, a veces incitas que te niegue la autoridad la reserva para irte a buscar un criterio en un tribunal, pero a veces el cliente no tiene el tiempo ni el dinero para andar invirtiendo en estas locuras de técnicas jurídicas de nosotros. Pero, man, ese de Sin Bandera es una joya. Por favor, platícalo. A ver, híjole, Gastón, es que te acuerdas más tú que yo, ya no me acordaba, la verdad. A ver, pues sí, porque me lo negaban porque tenía la palabra bandera, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y entonces, pues yo metí un escrito de argumentación, ¿no? O fue en recurso, ya no me acuerdo. Oh, no, ahí mismo, cuando te lo niegan, que te dicen es que no se puede porque ya hay Fueron una... 5 días, ¿no? Para Ujú. contestar y contesté, ¿no? Pero digo, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver que hay algo que se llama bandera si esto es sin bandera? Entonces, pues sí, mi argumento fue, me quedó, se gastó mucha risa, pero fue lo que se me ocurrió en ese momento porque les puse a ver, ¿qué tiene que ver que el grupo se llame bandera con algo sin bandera? ¿Por qué? Porque una cosa es una bandera y algo sin bandera, es que no tiene la bandera y yo no puedo llamar a la bandera de otra manera. Y yo para decir que un país no tiene bandera, pues es un país sin bandera. ¿Por qué? Porque la bandera es el estandarte de un país. Entonces dije, ¿cómo lo ejemplifico? Entonces dije, bueno, pues no es lo mismo decir brasier que sin brasier o calzones que sin calzones. Entonces, si yo tengo un grupo que se llama Sin Calzones, no me vas a negar el grupo, el nombre del grupo Sin Calzones, porque la palabra calzón existe en otra cosa, ¿no? En calzones, no sé, ya ni me acuerdo exactamente. El argumento era porque la palabra bandera ya existía y le dije, bueno, pues yo estoy diciendo que no, yo no puedo llamar una cosa, ¿sí? Por otro nombre para decir que es sin. Entonces ahí me metía todo, pero lo más chistoso que yo creo que a Gastón se le queda es que el ejemplo era calzones y sin calzones y No, brasieres porque ponías que no es lo mismo que cuando viene una gente en la calle con calzones que con sin calzones, calzones. exactamente, una gente que anduviera con calzones y sin calzones, ¿no? Exactamente, y bueno, finalmente, pues, pues la concedieron, ¿eh? Finalmente quedó registrado sin bandera, quedó la reserva de sin bandera, ¿no? Era a veces también, pues, finalmente es el criterio y por eso también te dan esos 5 días y ya probablemente a lo mejor si no en el recurso lo hubiéramos ganado, ¿no? Como dice Claro, Gastón, esa es la bronca, man. O sea, la bronca es ni que no hay tiempo una claridad. ni dinero. Ahora, yo sí te digo una cosa, cuando hay un nombre artístico, por eso yo peleo mucho la reserva primero, ¿sí? Y luego ingresarla en la marca, salvo que hubiera ya una marca de alguien que reservó el mismo nombre y no tenía la reserva, ahí empieza el gran problema, porque si te la tienen que negar, y entonces ahora alguien tiene que litigar la nulidad o de la marca o de la reserva. Y hay que demostrar el primer uso, etcétera, 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 porque siempre está ese mecanismo. No, Pero a ver, pues, hay ejemplos como este cuate, ¿no? Víctor Manuel, que hay un grupero y hay un Víctor Manuel, el cantautor español de trova, o sea, y nadie se ha confundido ni va al show de uno pensando que es el de otro. Creo que como ahí Puerto de sí Alcalá, hace mucha falta esos criterios por parte de la autoridad. Y si no existen los criterios, ni modo, viene el lado de nosotros como abogados de estar insistiendo a través de, como bien dices, ¿no? Recursos de revisión en el propio indautor o en su caso juicio de nulidad hasta tener un criterio de qué hacemos, porque un nombre artístico de un grupo, de un actor, alcanza una notoriedad por él.
además del sector al que va dirigido, que sí es diferente. Si evidentemente es un grupo de pop y luego se quieren llamar igual, me queda claro que no, porque eso es a lo que ya platicamos en los casos de Capaz de la Sierra, de la banda Maguey. Pues no pueden coexistir dos agrupaciones del mismo género con el mismo nombre o similar. Pero cuando no tienen nada que ver, Oye, ahí es donde Gastón, creo que falta ese criterio por parte de la autoridad. Sí, pero por ejemplo, eso que acabas de decir, coexistir, muy similares, y encontramos Recodo y Recodito. ¿Recodito lo obtuvo con permiso de las del Recodo o seguramente, no? seguramente. No, ahí sí, porque es la familia, ahí es de Es la familia. familia. No, además, bueno, y queda siempre el recurso extrajudicial, ¿no? Oye, yo voy y firmo un convenio, oye, mira, por ejemplo, firmas un convenio para decir, oye, autorízame que tu marca, ¿estás de acuerdo? ¿No? La famosa carta de coexistencia, que alguna vez lo hemos logrado, Gastón, hicimos un par hace muchos años. Oye, pues vas a hablar con, oye, fíjate que mi marca es para otra cosa totalmente de la tuya, ¿no? Ahora, si te vas a colgar a ponerle Malboro pues a unas corbatas, pues está medio complicado, ¿no? Pero hay alguna cosa que como dices tú, un grupo, una revista de arte con una revista del corazón, ¿verdad? Y es porque es similar, ni siquiera que sea igual. Oye, bueno, pues oye, vas con el editor y dices, oye, ¿por qué no firmamos un convenio y lo metes la autorización? Y yo creo con la autorización firmada, hasta si quieres, ante notario, ¿verdad? Para darle una cierta forma, la formalidad extrajudicial y bueno, le ingresas y pues se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Ahora te encuentras con una empresa truán que te dice, no, no, te quieres llamar así, pues te licencio mi nombre y dame el 20% o el 10%. No, pues espérame, mejor me lo gasto en el litigio y que me concedan mi nombre porque yo hago otra cosa que tú, ¿no? Que también suele suceder, ¿no? Totalmente. Nos ha Oye, pasado. pues la verdad es que el tiempo voló y yo les pediría a los dos, porque la verdad es que ha sido muy ilustrativa esta charla y los dos son expertos en el tema, una recomendación de su parte a los jóvenes que nos están escuchando para formar sus agrupaciones y proteger los derechos de sus agrupaciones. ¿Qué le dirían que es fundamental al momento de arrancar? Manrique. ¿Verdad que vas por edades? Vas por edades. Bueno, si es una agripación, yo le diría que tomen Redoxón, ¿no? Pero si es una agrupación, que ya luego lo corregiste, yo lo que diría, a ver, pues yo al principio, el mundo total, como se los dije en unas conferencias en el SAE con grupos musicales y con productores y los que piensan managers y bla, bla. A ver, el mundo hoy en día, chavos, están sentados en un mundo de derechos. Todo lo que nos rodea tiene un derecho. Muchas veces industrial, muchas veces de autor. Tú traes un teléfono en la mano y traes 400 patentes allá adentro y traes 3,000 derechos de autor, ¿verdad? Y todo en la silla, en el escritorio que te sientas, el modelo de utilidad, tú lo que uses en la vida, todo está en un sustrato y esa es la gran importancia que no le quieren dar la gente a toda la propiedad intelectual, que lo que nos rodea, ¿sí? Es propiedad intelectual, protegido por propiedad intelectual, porque todo está inventado por alguien o creado por alguien. Y ahí eso es una base y eso lo manejamos diario. Si vas a crear tu grupo y quieres vivir de tu grupo y vas a explotar un grupo, ponte de acuerdo. Analiza muy bien si empezaste con dos, si son tres, esos tres son la base, la pirámide. Si van a necesitar a 5 más, van a ser sus empleados. Si los van a ser empleados o los van a ser asociados, ¿sí? O si van a ser una sociedad y les van a dar un porcentaje, ¿sí? Finalmente, es mejor firmar un prenup agreement, que aquí las capitulaciones matrimoniales viven el recuerdo en el Código Civil y todo se queda para después del divorcio, ¿no? En el divorcio. Pero si firmara todo el mundo sus capitulaciones matrimoniales como se debe, o como hacen los gringos, su famoso prenup agreement, ¿verdad? O acuerdo prenupcial, se evitarían muchísimos problemas y facilitaría muchas cosas, porque siempre encontraremos al abogado, yo lo voy a despelucar o yo la voy a despelucar. Y con los grupos pasa lo mismo, yo le voy a quitar todo, y yo porque yo lo hice y porque no sé qué, pues finalmente el pleito es muy fuerte.
Y cuando no hay un peso, no hay pleito. El problema es cuando hay un peso. Así diría mi abuela. Entonces, chavos, jóvenes, pregunten, ¿qué van a hacer? Están haciendo, como lo dije al principio, vamos a crear una panadería con unos nuevos panes. Y no es lo mismo la panadería que el que tiene la receta de los nuevos panes, el creador de la receta, ¿no? Entonces, organícense, abran los ojos para su vida. Oye, yo nada más les diría que busquen a Manrique para que los asesore. No, como siempre, ¿no? Evidentemente busquen un abogado, pero sobre todo registren. Primero busquen a ver si ese nombre ya está registrado, ¿no? Vital, tanto el dictamen previo para la reserva del nombre como la marca. Y si ya está registrado, busquen otro nombre y si no, regístrenlo de inmediato. Y ya de ahí en adelante, pues todo lo que platicamos. Claro. ¿Y quién lo registra, no? ¿Qué es lo que ha hablado de la organización? Claro. Bueno, pues la verdad, este programa fue una delicia y a mí me gustaría, si estás de acuerdo, Gastón, comprometer a Manrique para que regrese a otro programa y que sigamos hablando ahora del tema de las relaciones entre los grupos, que no agrupaciones, con las disqueras, ¿no? Me encantaría que le entremos a Editoras que creo ese que nuestro toro. productor tiene ahí una gran duda de las editoras que hay que exponer al público y de esa parte. Entonces, lo que nos diga don Carlos es súper válido y yo encantado de la vida, nada más ustedes me dicen rana y yo brinco. Y también yo le decía a Gastón que a través de mi conducto vamos a tratar de invitar a ciertos artistas amigos míos o productores. ¿De acuerdo? Engrandecer, Venga. denle like, como dicen, y engrandezcan entre firmas, por favor, que Fernando y Gastón hacen una gran labor. Muchas gracias, gracias Gracias, como man. siempre. Me encanta verlos, la verdad, ha sido un lujo de programa. Gastón, nos vemos en la próxima. Claro que sí, muchas gracias, de veras, gracias Manrique por haber estado aquí, por compartir todo esto y sí, te vamos a dar lata para que no solamente vengas tú, sino contigo también traigas a mucha gente que yo sé que conoces y que puede enriquecer mucho todo lo que hemos platicado aquí. De verdad, gracias, man. De nada, al contrario, gracias a todos y gracias al que está detrás de cámaras, a Carlos.